Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Hola pueblo panameño, soy Remedios Losada y desde España quiero contarles mi testimonio de vida. Soy superviviente al aborto y quiero compartir mi testimonio con ustedes. No se lo pueden perder. Lo acaban de escuchar ustedes, mi gente de Visión Familia. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más y gracias por dejarnos llegar hasta la puerta de su casa en este cierre de año de lujo, en el cual nos vamos de paseíto por España para entrevistar a una persona muy especial con quien nos complace mucho cerrar este año, que ha tenido muchas entrevistas y muchos programas interesantes. Y en esta ocasión, como ustedes lo escucharon, estamos hablando de Remedios Losada Cortés, quien es una mujer española de etnia gitana, mediadora social y orientadora sociolaboral, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la educación social en España, dentro de fundaciones y ONGs como la Fundación Secretariado Gitano, Romy Cercení o Asociación Barró, entre otras. Actualmente y desde hace más de 10 años es miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación AES Vida y responsable del área de rescate de bebés y mamás y del área de información y asesoramiento de ayudas sociales públicas y privadas para mujeres embarazadas y familias vulnerables. Además, es superviviente, como lo han escuchado ustedes, al aborto, y con su testimonio también da voz y defiende la vida de los no nacidos. Su pasión es cantar y componer. Está casada, tiene 2 hijitos mellizos. Y qué cosas de la vida y cómo el Señor trabaja. Una vez más, bienvenidos. Queremos decirles a ustedes que nos encontramos muy contentos con el Señor porque ha sido bueno en este año. Y vamos a entrar en materia a la entrevista, pero quiero que por favor ese compañero que ha estado conmigo o yo con él durante este año también pueda dirigirle unas breves palabras. Así es, hijo, muchas gracias, muy bienvenida, hermana Remedios Losada desde España. Es un gusto para nosotros tenerle y sobre todo es muy especial este tema de hoy por cuanto habla sobre uno de los pilares de nuestro ministerio radial Visión Familia, y es la defensa de la vida. Y nosotros queremos referirnos a usted, estimado radioyente, y todos los que por las redes sociales nos están viendo, nos van a ver, que es tiempo de nosotros reflexionar y darle valor a la vida. Nosotros hemos hablado bastante sobre el tema del aborto, pero ahora queremos hablarle de la otra cara que hay detrás del aborto, y es lo que sufren esas víctimas. Correcto. Producto de estos procedimientos y que mueren, pero ¿qué con aquellos que son sobrevivientes, que logran sobrevivir a esto? Sí. Entonces, en este programa queremos hacer mucho énfasis en este tema porque creemos en el valor de la vida. Claro que sí, y una de las cosas importantes y queremos destacar es que nos honra mucho poder llamarla hermana, porque también es una hermana en Cristo. Así que, querida hermana Remedios Losada Cortés, para nosotros es un grato honor y queremos darle la bienvenida haciéndole la primera pregunta o planteándole la primera cuestión. Y es que quisiéramos que usted nos pueda contar su historia como sobreviviente de aborto. ¿Qué ocurre en ese proceso de embarazo de su madre al saber que estaba embarazada? ¿Cómo fue eso, por favor, para nuestra querida audiencia? Muy bien, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes y a través de estas ondas mi testimonio de vida. Bien, pues para ir directamente al grano, cuando mi madre se quedó embarazada de mí, ella ya tenía 4 hijos. En esos momentos ella estaba viviendo fuera de España, estaban viviendo en Argentina. Mis padres, junto con algunos familiares, viajaron allá para trabajar durante un tiempo considerable. Y allí las cosas se torcieron un poco porque mi padre, aunque era un hombre joven, empezó a beber, empezó a salir de fiesta y empezó a trasnochar hasta el punto en que se convirtió en un alcohólico.
Entonces mi madre tenía 4 hijos pequeños, vivía en un país extranjero y tenía un marido alcohólico. Mi padre estaba totalmente anulado como persona, como padre, como esposo. Mi madre tenía que trabajar, cuidar de los niños y toda esta situación hizo que ella se sumiera en una profunda depresión. En medio de toda esta situación, ella se vuelve a quedar embarazada por 5ª vez. La relación con mi padre era bastante mala, discutían mucho, peleaban constantemente. Entonces, a mí mi madre nunca me ha contado por qué motivo se quedó embarazada por 5ª vez. Quizás haya gente que esté pensando, pero bueno, si tenía esa situación, ¿por qué tuvo un 5º hijo con ese hombre? Bueno, pues yo no lo sé. Quizás fue un intento de recuperar su relación, quizás fue algo forzado, no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios es el dador de la vida y que Amén, así es. nunca hay una concepción sin que Él dé el permiso, sin que Él esté de por medio, porque no estamos en este mundo por casualidad, estamos en este mundo por un propósito divino y por un motivo y por un porqué. Cuando mi madre se enteró de que estaba embarazada por 5ª vez, su mundo se le acabó de derrumbar, porque ella pensaba que un 5º hijo era lo peor que le podía pasar. Cómo iba a salir a trabajar, alimentar a alguien más, mayor responsabilidad sobre sus hombros, y mi padre que no cambiaba. Y la única salida que encontró en esos momentos fue el aborto. Yo nací en Argentina. En aquella época el aborto allí estaba prohibido y mi madre tuvo que buscar una clínica abortiva clandestina para poder practicarse el aborto. No fue difícil localizarla, pero sí fue costoso, costaba mucho dinero poder abortar en aquella época, en esa situación, pero mi madre lo tenía, así que junto con una tía mía fueron a la clínica abortiva para que le practicasen el aborto. Mi madre cuenta que cuando llegó a ese lugar, ella no se sintió bien, porque aquel lugar era frío, era un lugar como casi tétrico, nadie hablaba con nadie, era un trasiego de mujeres que entraban y salían, mujeres que entraban embarazadas y salían habiendo abortado a sus bebés. Y mi madre se sentía muy incómoda en ese lugar, el ambiente era un ambiente feo. Y ella quería que rápidamente le practicaran el aborto para irse y deshacerse del problema. Pero justo cuando le tocó su turno, que fue la última del día, y ya estaba en la sala para practicarle el aborto, ya estaba preparada en su camilla, todo listo, pues la enfermera empezó a discutir con la doctora y la doctora empezó a discutir con la enfermera. Una discusión muy acalorada. Mi madre no sabía lo que estaba pasando, ella estaba desesperada y quería irse de ese lugar. Y entonces, en ese momento, la doctora se acercó a ella como temblando, como si estuviera en estado de shock, se acercó a ella como con un sudor frío, confundida, y le dijo a mi madre: señora, yo no sé quién es usted, pero lo único que le puedo decir es que no puedo tocar lo que lleva dentro. Es como si se interpusiera una barrera entre usted y yo. Es como si el propio Dios me atara las manos y no me puedo ni acercar a usted. Por favor, recoja sus cosas y márchese de este lugar, porque yo no le voy a hacer el aborto. Gloria a Dios. Claro, ante aquellas palabras tan determinantes, mi madre cayó su boca, recogió sus cositas y salió por la puerta. Entonces, entró a una clínica abortiva embarazada y salió de la clínica abortiva embarazada. Aleluya. Yo fui la única que se libró de esa masacre ese día. Porque estuve
en el mismo lugar que todos esos bebés que se mataron, que todos esos bebés que se eliminaron, pero yo me salvé de esa masacre. Por lo tanto, fui una superviviente porque estuve a las puertas de la muerte en el mismo lugar que todos esos bebés que tuvieron que haber nacido cuando yo nací y no nacieron. No nacieron, pero yo sobreviví. Cuando mi madre salió de aquella clínica, salió pensativa. No entendía por qué le había pasado eso, pero ella seguía sumida en su depresión, en sus problemas, en sus dificultades con mi padre, etcétera, etcétera. Y ella cuenta, porque mi madre todavía vive, y ella lo cuenta como un testimonio, que cuando discutía con mi padre, ella en su frustración se daba puñetazos en la tripa o se daba tripazos contra la pared o se tiraba por las escaleras para ver si de alguna manera más natural el embarazo se iba por sí solo. Pero eso nunca pasó. Perdón, hermana, solo por aclarar a nuestro público panameño que de repente puede estar un poquito perdido con el tema. Cuando usted dice la tripa, se está refiriendo al vientre, a la panza, al embarazo. Sí, al embarazo. Ok, adelante usted. Entonces, claro, ella quería eliminar su embarazo de una manera natural, entre comillas. Ella quería tratar de que solo el embarazo se acabara. Por eso a veces se pegaba esos puñetazos en su vientre o se daba contra la pared para ver si de esa manera podía perder el bebé. Bueno, wow. Aquello nunca funcionó porque yo seguía ahí aferrada a la vida bajo la protección de Dios. Así es. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y bueno, ella siguió adelante con el embarazo. Entonces, mi madre me contó en una ocasión, solamente me lo dijo en una ocasión, que también se tomó unas pastillas abortivas. A ver, wow. En aquella época, en Argentina, el aborto era prohibido. Entonces, esas supuestas pastillas abortivas que ella consiguió, probablemente fue a través del mercado negro. Probablemente fueron unas pastillas que venían o de Estados Unidos, porque justo el año que yo nací se legalizó el aborto en Estados Unidos, o también podían ser pastillas que venían de Europa, que venían de Alemania y estaban pululando también por el resto de Europa. Mis padres tenían contacto con la comunidad española en Argentina. Entonces, ella no sabe el nombre de esas pastillas, pero yo averiguando un poquito, pues sí que pude investigar que en Alemania sí que se habían comercializado unas pastillas que supuestamente provocaban abortos, pero luego se constató que provocaban malformaciones en los miembros inferiores del feto. De hecho, Alemania indemnizó a muchos niños que nacieron así tras el uso de esa pastilla. Y esa pastilla se llama talidomida. Y ya está. En España hubieron pocos casos y no se indemnizó a ninguno, pero probablemente pudo haber sido esa que a través de la comunidad española con la que se relacionaba mi madre le llegó, o también pudo haber sido alguna de los Estados Unidos que a través del mercado negro pues mi madre la consiguió. El caso es que tampoco le provocó el aborto. Sí que es verdad que luego yo nací con una malformación congénita en mi antebrazo izquierdo, y los médicos no le supieron dar a mi madre un motivo por el cual yo había nacido así. Ella sí sabía que se había tomado esas pastillas, no lo dijo, pero los médicos le dieron otra explicación que más adelante voy a explicar. El embarazo continuó y cuando ya estaba en el segundo trimestre de embarazo,
por el mes quinto, el mes sexto, ya pues se le empezaba a notar. Entonces ella ya como que lo aceptó y ya no lo podía esconder y ya no había manera tampoco de abortar, porque lo había intentado de muchas maneras. Había ido a una clínica abortiva, se había golpeado su vientre, se había tirado por escaleras, se había tomado una pastilla abortiva, ya no sabía qué más hacer y se dio por vencida. Pero ella nunca fue al médico, nunca se hizo una ecografía, nunca un profesional la vio, nunca escuchó el latido del corazón, no se hizo ninguna, nunca, durante todo ese embarazo fue al médico. Ella no se tomó el ácido fólico, ella, si habían alimentos que no podía comer, ella los comía, si había trabajo que no podía realizar, ella lo hacía, porque todo era perder el embarazo. Entonces, nunca un médico la miró, nunca la vio un médico durante todo el embarazo. Nunca se hizo una ecografía, nunca escuchó los latidos del corazón, nunca le hicieron una revisión, absolutamente nada. Entonces, el día del parto, mi padre en el coche, como se dice en España, en el carro, pues la llevó al hospital para dar a luz. Y justo de camino al hospital tuvieron un accidente. Entonces, mi padre iba borracho, se saltó un semáforo por la derecha y el carro que venía por la derecha se lo llevó por delante y lo arrolló. Entonces mi madre quedó en el asfalto con dolores de parto porque ya tenía muchas contracciones y tirada en la carretera pedía por favor ayuda y auxilio porque estaba a punto de dar a luz. Y ya cuando llegó al hospital y yo nací, pesé 4 kilos, aparentemente una niña sana. Mi madre no sabía ni si yo era un niño, si era una niña, todo fue ahí de sorpresa. Y claro, yo nací con esta malformación en mi antebrazo izquierdo. A mí me falta el brazo izquierdo desde el codo hasta la mano, no lo tengo. Los médicos le dijeron que era una malformación congénita. Probablemente era porque yo dentro del vientre de mi madre había tomado una postura errónea, una postura de arrinconamiento, una postura de encogimiento. Era como que yo en el vientre de mi madre estaba tan acurrucada y tenía tanto miedo que no dejé por esa postura, por ese el lugar que yo tomé en el vientre de mi madre, que se desarrollara el brazo con normalidad. Y bueno, hay una explicación lógica, que yo me arrinconara dentro del vientre de mi madre, y es que todo el embarazo de mi madre fue una constante amenaza de muerte. Entonces, cuando una mujer está embarazada, su bebé por dentro siente todo lo que pasa por fuera, percibe todas las sensaciones de la madre, si está enojada, si está triste, si está feliz, si está depresiva, si quiere a su bebé, si no lo quiere. Todo eso dentro del vientre el bebé lo siente. El feto está creciendo, se está desarrollando, pero lo siente porque tiene alma, porque tiene espíritu dado por Dios, porque es una persona que está creciendo y desarrollándose, pero es un ser humano igualmente. Entonces, me imagino que yo tendría mucho miedo, y cuando una persona tiene miedo, pues se acurruca, trata de autoprotegerse, y realmente esa era la postura que yo tomé dentro del vientre de mi madre porque tenía miedo, porque todo el embarazo fue una constante amenaza de muerte, constante. Los golpes, los gritos, las peleas, tantas cosas. Mi madre ya es mayor y ella cuenta su testimonio, pero seguramente que hay muchos detalles de los que ya no se acuerda. El caso es que yo nací
Esa malformación no significaba una enfermedad, pero sí se contemplaba como una discapacidad. Y yo fui una niña normal, aprendí a hacer absolutamente todo con mi mano derecha y sin mi mano izquierda, o con solo la parte que tengo del brazo izquierdo. Yo soy la quinta de 7 hermanos, porque una vez que yo nací, mi madre pensaba que iba a ser un problema muy grande, 5 hijos más, pero curiosamente, a partir de mi nacimiento, la vida de mi madre empezó a mejorar. Ella se pensaba que iba a empeorar su vida, pero resulta que empezó a mejorar su vida, porque Dios tenía un plan. Entonces, lo primero que pasó es que decidieron volver a España. España en ese momento estaba en un muy buen momento político y social. Se acabó la dictadura, entró la democracia. Y justo al inicio de la democracia en España había mucha prosperidad, y el gobierno democrático que entró por primera vez era muy generoso con la gente más humilde. Entonces, cuando mis padres llegaron a España, rápidamente encontraron una vivienda, rápidamente encontraron trabajo, rápidamente se establecieron sin mayor problema. Y mi madre encontró una vivienda justo en una zona donde había una iglesia evangélica. Y todas sus vecinas acudían a esa iglesia. Y como la veían a mi madre con tantos niños pequeños y con tanto trabajo, pues la ayudaban y la invitaron a la iglesia. Entonces mi madre empezó a acudir a la iglesia y empezó a conocer a Dios de una manera diferente a lo que ella ya conocía, de una manera más cercana, de una manera personal. Entonces, ella se enamoró de Dios, nació de nuevo, empezó a ver un nuevo futuro y las cosas empezaron a cambiar. Entre ellas mi padre, porque mi padre era muy joven, pero era alcohólico, y ya llegó un momento en el que le estaban detectando cirrosis en la sangre. Su sangre ya era prácticamente alcohol y los médicos le habían dado muy poco tiempo de vida. Sin embargo, cuando mi padre decidió darle una oportunidad a Dios en su vida, Dios le sanó de manera inmediata. Él dejó el alcohol sin necesidad de pasar por el síndrome de abstinencia, dejó el alcohol sin necesidad de pasar por un tratamiento dejó el alcohol sin necesidad de ser ingresado en un centro especial para gente toxicómana, porque el alcohol es la droga más dura y más fuerte que existe. Fue algo automático, fue algo isofacto. Él entró por la iglesia y el Señor le curó, le sanó, le quitó las ganas, le quitó el síndrome de abstinencia y ya dejó de ser alcohólico. Entonces, el matrimonio se restauró. Mi padre empezó a ser un hombre en condiciones y mis padres tuvieron 2 hijos más después de mí. 2 hijos más. Nosotros somos 7 hermanos. Y a raíz de que ellos conocen a Dios, la economía se empieza a establecer, mis padres empiezan a testificar también a mis abuelos, a testificar del Señor a mis tíos, y poco a poco, no solamente mis padres, sino también el resto de mi familia, abuelos, tíos, primos, todo el mundo fue conociendo poco a poco de Dios y fue convirtiéndose al Señor, congregándose en las iglesias, y hoy en día toda mi familia sirve al Señor y conoce al Señor y es salva. Pero qué bueno. Una cosa, si yo no hubiera nacido, probablemente nada de esto hubiera pasado. Así es. Mi madre no hubiera salido de la depresión, mi padre no hubiera salido de la droga, probablemente no hubiéramos regresado a España, probablemente yo no estaría viva, lógicamente,
Claro. ¿Qué nos enseña esto? Que realmente detrás de cualquier embarazo, pero especialmente de los embarazos que no son planeados o de los embarazos que pensamos que no deben de ser por diferentes circunstancias, viene algo especial de Dios. Hay algo especial que Dios quiere hacer y que para eso necesita nacer ese bebé. Si no nace ese bebé, no va a llegar esa bendición tan especial. Yo desde mi trabajo, desde mi experiencia, lo he podido vivir así. Yo he visto que cada mujer que ha venido a mí y me ha dicho, yo quiero abortar porque estoy sola, no tengo familia, no tengo economía, soy una adolescente, necesito estudiar, no sé, incluso gente que han dicho, es que a mí me violaron. Bien, hay muchas soluciones, la única solución no es el aborto, pero una cosa sí tengo clara, detrás de un bebé no deseado, detrás de un bebé a quien se le quiere abortar, hay una bendición de Dios especial que no se va a dar si no nace ese bebé. Tiene que nacer ese bebé para que se dé esa bendición especial. Basada en su experiencia, justamente queremos ir sobre esa cuestión, porque quisiéramos preguntarle, y ya usted ha entrado sobre el asunto, ¿qué efectos deja este procedimiento de aborto tanto en la madre que lo practica como para aquel hijo que en su momento llega a sobrevivir? Me imagino yo que usted conoce a más personas que han sobrevivido a un aborto. En este caso, hay un procedimiento de asesinato, hay un procedimiento, no sé, que termina afectando a la madre. Usted es testigo y sobreviviente de esto, pero también trata con personas que están en esta situación. ¿Cuáles son los efectos que puede dejar esto? A ver, desde la asociación que represento, AES Vida, trabajamos mucho con mujeres que han abortado. Tenemos que trabajar con mujeres que han abortado, porque existe una cosa que se llama síndrome post-aborto. Es un trauma, un síndrome que aparece en la mujer que aborta antes o después. A nosotras nos han llegado mujeres con 60 años que nos han dicho, yo en mi juventud aborté a un bebé y desde entonces no he tenido paz, ni en mi mente ni en mi corazón. Porque es el secreto mejor guardado. No es fácil para una mujer reconocer que ha abortado, y más si es una mujer más mayor en su juventud. Pero en nuestra asociación tenemos casos de mujeres que, habiendo abortado 1, 2, hasta 3 veces, han tenido secuelas físicas, espirituales y emocionales. Eso es el síndrome posaborto. Muchas mujeres cuentan, después de que yo aborté, empecé a odiar a mi marido o empecé a detestar a los hombres. Después de que yo aborté, no podía dormir. Solamente pensaba en ese bebé que aborté y veía otros bebés y decía, ay, ahora mi bebé tendría 1 año. Ay, pues ahora mi bebé iría al colegio, a la escuela. Ay, ahora mi bebé ya empezaría a hablar. Y hay mujeres incluso que dicen, mi matrimonio se destruyó, me divorcié de mi marido. Hay otras mujeres que dicen, yo me lancé a las drogas, me lancé al alcohol. Hay mujeres que dicen, yo simplemente intenté suicidarme, porque se genera un sentimiento de culpa en muchas mujeres, porque la mujer está diseñada para dar vida, no para dar muerte. Y resulta que lo que trataron de hacer para solucionar el problema, más bien provoca el que se agrave el problema entonces. Correcto. Efectivamente, efectivamente. Se agrava el problema y no son conscientes. En España se vende mucho el aborto como la única salida y como algo maravilloso. Pero realmente la experiencia nos dice que es algo traumático para la mujer. Da igual el motivo por el cual se ha quedado embarazada. Puede ser un motivo traumático. Pero cuando una mujer atenta con la vida de su propia sangre, porque un hijo es tu propia sangre,
ahí ella no queda impune, ella queda afectada. Desde nuestra asociación hacemos una cosa que se llaman retiros posaborto, y allí durante un fin de semana un número limitado de mujeres que han abortado y que están con este síndrome son reunidas y son tratadas durante un fin de semana exclusivamente para que ellas sean libres de todas esas secuelas que tienen emocionales y espirituales. Y las mujeres tienen muchísimo dolor, tienen muchísimo sufrimiento y muchas, todo lo que tiene que ver con la depresión, angustia, tendencias al suicidio, depresión, todo eso muchas veces es porque la mujer se ha practicado un aborto. Y nosotras recomendamos mucho a los pastores y a los líderes, cuando damos talleres sobre este tema en las diferentes iglesias, recomendamos mucho a los pastores, a las pastoras, que si una mujer viene a ellos diciéndoles: estoy deprimida, me falta el sueño, odio a mi marido, o odio a los hombres, o odio a los niños, que la pregunten, que una de las preguntas sea: hermana, ¿usted en algún momento se realizó un aborto? ¿En algún momento de su vida usted se practicó un aborto? Porque hay mujeres que dicen: es que yo no sé por qué me pasa esto. Hay que hacer esa pregunta porque tiene ese tipo de consecuencias. Wow. Claro que sí. Hermana mía, y haciendo una recapitulación de ese testimonio de vida, no cabe otra expresión, de vida en todos los sentidos que usted está compartiéndonos a nosotros, el pueblo panameño, yo quiero resaltar esa situación en donde de 5 hijos para atrás, la condición de la familia no era la mejor, puesto que usted hace mención precisamente de un padre alcohólico anulado por todo lo que esto produce, ¿verdad? Y entonces, y una madre que trata de solucionar esa problemática queriendo en inocencia, presionada por la problemática que estaba viviendo, queriendo acabar con su vida. Y todos los procedimientos que toma tratando de solucionar, pero la solución estaba más cerca de lo que ellos se pudieron imaginar, porque la solución estaba en Cristo Jesús. Porque al momento que ellos conocen al Señor, a través de aquellas vecinas que le empiezan a hablar de la palabra, todo cambia. Y fue algo que cambió como solamente el Señor lo sabe hacer, esas transformaciones milagrosas. Sí. Entonces, a esto nosotros queremos compartir con estas familias que hoy piensan que la solución a la pobreza, la solución a la desestabilidad de la relación matrimonial de pareja, consideran que la solución está en matar a un inocente o peor aún, porque muere, ok, ya dejó de existir, pero ¿qué con los sobrevivientes del aborto? Hemos conocido casos y la próxima semana seguimos con este tema porque vamos a hablar sobre más testimonio de personas que han sido víctimas de los procesos abortivos y han sido sobrevivientes. Sí. A algunos les deja parálisis, a otros les deja problemas para toda su vida. Entonces, pensando solucionar la situación, tratan de acabar con esa vida, pero más bien prolongan una problemática para aquellos sobrevivientes. Entonces, la solución, Jesucristo, el Señor Jesús,
podemos nosotros permitir abrir nuestro corazón para que reine en nuestra familia y todo va a cambiar, así como usted lo está testificando, hermano. No, y hay una situación aquí que no solamente es nuestra hermana y papá y mamá, un padre que es curado de una enfermedad terrible, sino que es una cadena de salvación en la familia. Ajá. Y justamente en ese sentido, querida hermana, quisiéramos... Sí, pero permíteme, hijo, algo importante, ¿sí? Porque esto es un testimonio grande lo que usted nos está compartiendo. ¿Por qué? Porque hay un antes y un ahora. En el antes buscaron solucionar la problemática no de la mejor manera, pero imagínese si el Señor Jesucristo no hace bien las cosas en la familia, que luego del quinto, que en este caso era nuestra hermana Remedios, luego de eso... el Señor soluciona esto a tal grado que vienen dos chiquillos más, decimos nosotros acá en Panamá. Claro que sí. Entonces, después de que aquella madre no se sentía en condiciones de tener otro hijo más, a ese padre en esa condición, ahora el Señor Jesucristo da la estabilidad emocional, económica, etcétera, y la familia sigue adelante. Claro, pero justamente en ese sentido y por lo glorioso que es este testimonio, quisiéramos que usted nos pudiera hablar de hasta dónde ha podido llegar Remedios Lozada, claro, después de haber sufrido tantos intentos de asesinato en el vientre de su madre, un accidente en medio de la ruta hacia el hospital para el parto, tantas y tantas situaciones que se han venido a dar. Pero, ¿dónde ha llegado Remedios Lozada? Sí, y yo quiero resaltar en esa pregunta, hijo, ¿hasta dónde ha llegado? Porque usted hace poco dijo algo que me quedó martillando en la cabeza. Usted dijo, detrás de cada niño abortado hay un futuro que se corta. Sí. Y entonces... hay un futuro grande detrás de cada niño que viene al mundo. Entonces, ¿qué ocurre con esa niña, ahora esa mujer que en su momento pasó por este atentado contra su vida? ¿Cuáles han sido sus logros? Cuéntenos cómo ha sido su vida. Importante. La verdad es que alguien me preguntó una vez, ¿con qué psicología te educaron tus padres para ser una persona tan positiva y para ser una persona tan sana mentalmente? Y yo le dije, ¿psicología? Ninguna en especial. Me dieron el mismo trato que al resto de mis hermanos. Nunca me dieron un trato privilegiado por ser discapacitada o por todo lo que pasó. Ellos me trataron igual que al resto de mis hermanos. Y yo siempre fui una niña muy capaz. Mi carácter era diferente. Nada me daba miedo. Aprendí a manejar la bicicleta yo sola, a base de golpearme y de caerme varias veces. No me rendía. Si todos los niños se subían a un árbol, yo me subía. Si todos los niños trepaban una pared, yo trepaba igual. Y yo era la niña que más corría. Cuando jugábamos y había que decir, pues, hacer grupos, se peleaban por mí, porque yo era la más veloz, yo era la que más saltaba. Bueno, en fin, tuve una infancia completamente normal. Incluso recuerdo una vez una señora mayor que me vio por la calle y me reconoció y me paró y me dijo, hija, te quiero dar las gracias. Y yo dije, ¿por qué? Y me dice, porque tú le enseñaste a mi hija a conducir, a manejar una bicicleta cuando erais pequeñas. Y yo me reía un montón. Digo, ¿en serio? Yo no me acuerdo de eso. Y me decían, sí, es que eras una niña muy vivaz, muy alegre, muy capaz, nada se te hacía imposible. Y es verdad, era así. Y nunca tuve complejo.
nunca se metieron conmigo por el hecho de tener el brazo así, al contrario. Todas las niñas, todos los niños querían ser mis amigos, les gustaba mucho mi carácter, tenía así un poco carácter de líder y era muy natural y con mucha vitalidad. Y me crié y me educaron como al resto de mis hermanos, pero sí que es cierto que en algunos aspectos destacaba por encima del resto de mis hermanos. Entonces, bueno, pues los profesores en el colegio, la escuela, le decían a mis padres, esta niña es una niña especial. Sería interesante que ella pudiera seguir estudiando porque tiene capacidad intelectual para estudiar. Y mis padres todo eso lo guardaban en su corazón. En la iglesia, por ejemplo, el profesor de la escuela dominical también le decía a mis padres, ella es una niña especial. Y finalmente, pues yo pude continuar con mis estudios hasta que me convertí en la profesional que soy ahora. Y eso también es algo especial, porque como dijimos al principio, yo soy de etnia gitana, soy una gitana española. En España los gitanos estamos integrados en la sociedad. Nuestra indumentaria es igual que el resto de cualquier ciudadano, somos ciudadanos españoles, por supuesto que sí. Pero sí que es cierto que dentro de lo que es la cultura gitana, la mujer gitana está muy preparada para casarse, tener hijos, formar una familia, todo lo que es el tema de estudiar, de promocionarse, de alcanzar niveles más altos, es secundario. Lo prioritario dentro de la cultura gitana para la mujer gitana, en la mayoría de los casos no siempre es así, hay muchas excepciones, pero en general es prepararse para casarse, para formar una familia. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, en ese sentido, mi prioridad era al revés. Yo como mujer, como una niña, nunca nadie me lo inculcó, pero yo ya venía dentro de mí, era algo intrínseco. Yo siempre sabía que yo quería estudiar, que yo quería promocionarme, que yo quería superarme, que yo quería alcanzar niveles y, por supuesto, también quería casarme, formar una familia, pero era secundario. Para mí era más importante mis estudios y mi formación, también con una finalidad. Mi finalidad también era poder ayudar a mi pueblo a superarse, poder ayudar a mi pueblo a integrarse, a desarrollarse, cosa que estoy haciendo ahora. Qué bueno. De mi familia, de mis hermanos y de mis hermanas, la única que pudo alcanzar eso fui yo. Porque sí que es verdad que gracias a Dios, pues mi familia, todos tienen su trabajo, todos viven bien dentro de este país, con todas las ayudas que existen, etcétera. Pero yo en ese sentido también fui diferente. No dependí económicamente de mis padres. Prácticamente a partir de los 18 años, yo vivía con mis padres, pero mis padres a mí no me mantenían. Yo me compraba con mi propio trabajo, mi ropa, yo me fui a la autoescuela para sacarme la licencia de manejar, de conducir. Yo me compré mis propios vehículos, mi propio carro, mi propio coche, siempre. Y mis padres nunca me tuvieron que dar dinero a mí, o bueno, no sé cómo lo llaman ustedes, plata o como lo llamen, sino que dinero igual. Yo pude bendecirles a ellos. El resto de mis 6 hermanos, hasta que se casaron, incluso después de que se casaron, eran mantenidos por mis padres. En la cultura gitana es así. Se te casa un hijo y tú le pagas la boda, tú le compras una vivienda, una casa donde vivir, hasta que se pueda independizar o manejar por ellos mismos. Y en ese sentido yo fui diferente y encima era mujer. Entonces ahí también era yo diferente. Mientras que mis padres le pagaban todo a mis hermanos, absolutamente todo. La ropa, las clases, los vehículos que se compraban, incluso la boda, la vivienda. Yo pude hacer eso
por mi propia cuenta, con mi propio trabajo y mi propio dinero. Aquella que en su momento pasó por un atentado en contra de su vida. Creo que tenemos un testimonio muy grande a través de lo que usted nos ha compartido. Y brevemente, porque ya vamos rumbo al final, hermana, cuando se habla del aborto, se apunta siempre a la mujer como la culpable, pero según su opinión, en base al trabajo que usted hace en AES Vida, ¿qué grado de responsabilidad considera usted que también tiene el hombre cuando hay un aborto? Yo creo que el 95%. El 95%. Las mujeres que nos llegan, la mayoría quiere abortar porque está abandonada por la pareja. Está abandonada por el padre de ese bebé. Abandonada y rechazada. Si ese hombre la apoyara, aunque no convivan o aunque no se casen o aunque no sigan como pareja, pero si la apoyara a seguir adelante con el embarazo, probablemente esa mujer no abortaría. Pero nuestra experiencia nos dice que un tanto por ciento muy importante, la responsabilidad recae, por supuesto, también sobre el varón, porque el hijo es de los dos. Claro que sí, hermana. Y sabe algo que lamentablemente hoy nos encontramos con una Organización Mundial de la Salud que está vendiendo el aborto a la generación joven como el cura todo, el soluciona el problema. Y ellos están peleando porque hablan de 25 millones de abortos clandestinos al año que se están haciendo en todo el mundo entero, que ellos son los que deberían practicarlo para que sea de una manera segura. Pero ¿cómo que segura cuando uno sale para desechos patológicos y la otra, en el caso de la mujer, toda moribunda? Entonces, es muy importante que podamos hacer conciencia sobre esta realidad delicada. Y muchas gracias, hermana Remedios Lozada, por su testimonio que de seguro nos ha bendecido y está creando conciencia en los padres, las madres, para que podamos dejar nacer a ese bebito, un bebito detrás del cual hay un gran futuro y que no podemos coartarle esas aspiraciones. Ahora, para el cierre, resulta pues que nuestra hermana, ella también le gusta cantar, es compositora y tiene una canción con una letra que resalta la vida, y vamos a dejarlo con esa canción de autoría de nuestra hermana Remedio, a su vez que también les informamos, les adelantamos a todos nuestros radioyentes que para la próxima semana vamos a estar entrevistando a otra mujer que también es sobreviviente de aborto y que esta quedó con afectaciones de parálisis en su cuerpo producto de esto, y vamos a ver cómo estas personas, por encima de todo esto, contra viento y marea, se paran y salen adelante y nos ponen el ejemplo a todos nosotros. Sí. Así que, hermana mía, muchas gracias por esta bendición y palabras resumidas de despedida y un mensaje a estas mujeres y a estos padres para cerrar entonces con parte de esa canción suya. Muy bien. Pues nada, quiero agradecerles el haberme escuchado. Estoy aquí para servirles. Ese testimonio mío tengo que contarlo porque los bebés que están dentro de los vientres de esas mamás que quieren abortar no pueden hablar, no se pueden defender, pero como yo estuve en ese lugar, me siento responsable y me siento con autoridad para decir en nombre de ellos, por favor, no lo hagas, déjales vivir, porque hay algo maravilloso detrás de ese bebé. Qué feliz se siente usted con todos los logros que ha tenido.
y cómo se le ha impedido a millones de seres humanos que puedan tener esa felicidad. Más de 1.400 millones de bebés que han terminado en un abortorio muertos. Así lamentable. es. Sí a la vida, no al aborto. Eso es. Así es. Así es. Feliz año, querida hermana. Feliz año para el pueblo español. Feliz año para todos nuestros hermanos panameños y chiricanos. Muchísimas gracias, hermana, por su tiempo, por su amabilidad. Y vamos a disfrutar de esa canción para todos nuestros queridos radioyentes, la gente de las redes sociales. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y el otro año nos seguimos encontrando con más. Y en defensa de los derechos de la vida y de la familia. Como que el siempre. Rey les bendiga. Amén. En el mundo de hoy se debe escuchar aquel que sin voz suplica, aquel merece vivir, quiere ver la luz y estar junto a ti. La vida ya está en él, más allá de ser un cuerpo bien formado. Escúchame, la esencia de su ser siempre estuvo en él, defiende su derecho a nacer. Déjale vivir, él te tiene a ti, eres su esperanza en la vida. Déjale vivir, escucha su latir, su corazón te dice sí a la vida. En el mundo de hoy se debe escuchar aquel que sin voz suplica.